Que Dios nos bendiga a todos. Vamos en esta mañana a tratar un tema bastante fuerte, ¿no? Caliente. Yo le he puesto, para llamar la atención de ustedes, le he puesto como título, el pecado imperdonable. ¿Habrá algún pecado que Dios no perdone? ¿Habrá alguna cosa que Dios no perdone? Porque Dios es perdonador, pero ¿será que hay algún pecado que sea imperdonable? De esto se ha hablado, se ha escrito libros, pero vamos en esta mañana a leer Hebreos capítulo número 10. Vamos a leer desde el versículo 26 en adelante y vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que usted no puede hacer, qué es lo que usted no puede hacer y que si lo hace no entrará en el reino de los cielos. Dice la escritura así, Hebreos 10, 26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio de Jesús es el que perdona los pecados. Pero dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay forma de ser perdonados, sino una horrenda, eso es lo que queda, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, ¿quién es ese? Jehová, Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Siempre, hermano, aclaremos esto. Lo que enseñamos, yo lo enseño con toda la humildad del caso, siempre dando la gloria al Señor, creyendo que soy el más pequeño y el último de todos los maestros y predicadores y pastores. Lo enseño con humildad, pero lo enseño con valentía, creyendo, entendiendo que Dios me manda a hablar lo que hablo. Así que lo hago con toda la humildad, lo pongo y pido a todos los hermanos, siempre estoy rogando que por favor lean toda la Biblia, de tapa a tapa. Usted no se conforme con leer los pocos versículos que nosotros leemos en los cultos. Usted tiene que leer la Biblia completamente, totalmente, para que pueda tener un panorama general de la Biblia. Porque hay cosas que usted no las puede entender solamente con un versículo. Por ejemplo, hay gente que dice, hermano, pero usted ¿por qué dice que Dios no quiere salvar al mundo? Si la Biblia dice que Jesús murió en la cruz, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero usted nos dice que Dios ya no va a salvar al mundo. Entendamos una cosa, Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Él vino del cielo a la tierra, se hizo hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdió el mundo. Pero el mundo no es solamente el hombre, el mundo es el planeta. El hombre solamente es parte del mundo. Entonces Jesucristo vino para predicar, para morir por los pecados y predicar arrepentimiento y morir por los pecados para que los que crean, los que quieran ser salvos, se salven. Los demás pues se condenarán porque no se arrepienten. Pero también Jesús murió para rescatar el planeta, el mundo. Pero ¿cómo lo rescata? No lo rescata, hermano, no permitiendo los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Sabe cómo lo rescata? Aunque parece una contradicción, el que le entienda. Dios salva al mundo destruyéndolo. Será como en los días de Noé. Dios salvó el planeta. La Biblia dice que después del diluvio, Noé bajó del arca, él y su familia, y recibió una tierra nueva, un planeta nuevo. Pero ese planeta nuevo fue el producto de una destrucción anterior. Dios primeramente destruyó y acabó con toda la vida que había sobre la tierra, salvando solamente lo que la Biblia dice que salvó en el arca, y destruyó todo. Y después de eso, pues hubo un planeta nuevo.
Pues la Biblia dice que también nosotros tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Pero después de que Dios haya destruido el mundo, los cielos y la tierra que ahora vemos, sean destruidos en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Después de que los cielos pasen con gran estruendo, y que los elementos ardiendo sean deshechos, y que la tierra y todas las obras que en ella hay sean deshechas, sean quemadas. Después de esto es que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Jesucristo vino a rescatar el planeta, sí, a salvar el mundo, pero a salvarlo después de la destrucción. Y para esa destrucción es que hay que arrepentirnos, para no ser parte de ella. Así como Noé y su familia no fueron parte de la destrucción, fueron salvados por esa arca. Asimismo, en el tiempo actual, la gente que quiere ser salvada de la destrucción que se viene al mundo, porque el mundo se destruye porque se destruye, para poder salvar al mundo, para que después de aquello vengan cielos nuevos y tierra nueva, y Dios pueda gobernar la tierra de principio a fin y por la eternidad. Entonces es importante que nosotros leamos la Biblia, porque si no lee la Biblia, usted no va a entender todo. Y siempre quedan cabos sueltos cuando predicamos. Nunca podemos aclarar todo. Por eso es que usted tiene que leer la Biblia permanentemente. Nosotros para entrar al tema de hoy día, hemos venido hablando algunas cosas. Por ejemplo, hemos entendido y hemos enseñado que la salvación y la entrada al reino de los cielos son dos eventos diferentes, son dos conceptos diferentes en la Biblia. Ese es un grave problema que la iglesia ha cometido estos 2000 años. Han unido estas dos cosas, la salvación y la entrada al reino de los cielos, y piensan que son sinónimos, que son una misma cosa. Y eso es un grave error, craso error, porque no es así. Si leemos la Biblia bien, en todo su contexto, porque usted me puede sacar un versículo por acá y otro versículo por allá para contradecirme, pero si usted lee la Biblia en su contexto general y se la lee bien, pues usted va a entender que salvación es una cosa y entrar al reino de los cielos es otra cosa. Como hemos dicho, la Biblia se interpreta con Biblia. El Antiguo Testamento es tipo, figura y sombra del Nuevo Testamento. Israel fue tipo, figura y sombra de lo que es la iglesia. Y si usted quiere entender lo de la iglesia, tiene que entender lo de Israel. Israel fue salvado. Y ese fue un acontecimiento. Fueron salvados de Egipto, de Faraón y de la esclavitud de Egipto. Fueron salvados, liberados, para que ya no sean esclavos, para que sean libres. Y fueron sacados de la tierra de Egipto. Ya eran salvos. Así fueron salvados. Pero esa fue solamente la mitad de la historia. Porque la otra mitad fue la entrada a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y no necesariamente todos los que salieron de Egipto, todos los que fueron salvados de Egipto, no necesariamente todos ellos entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Porque una cosa fue la salvación y otra cosa fue la entrada a la tierra de Canaán. Esto es tipo, figura y sombra para la iglesia. También nosotros hemos sido salvados del pecado, de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás, del diablo. Y hemos sido libertados por Jesucristo, así como Moisés fue libertado por Moisés. Nosotros fuimos libertados por Jesucristo, fuimos hechos libres del pecado, libres del dominio de Satanás. Y ahora somos salvos de esa esclavitud, salvos de Satanás y salvos del pecado. Pero eso es la mitad de la historia. Ahora nosotros tenemos que entrar a la tierra prometida. Esa salvación fue hecha por fe, por la fe en Cristo Jesús. Pero la entrada al reino de los cielos es producto de un pacto que tenemos que celebrar con Dios. Así como Israel, fueron salvados por gracia, sin pedirles nada a cambio, sin ninguna condición. Lo único que tuvieron que hacer la gente allá en Egipto cuando Moisés fue a librarlos, la única cosa que tenían que hacer era simplemente creer lo que Moisés decía, lo que Dios decía a través de Moisés, y pues actuar. Y ellos así lo hicieron y por eso fueron salvados. Pero cuando ya estuvieron en el desierto, Dios los reunió allí frente al monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, y allí Dios les propuso e hizo un pacto con toda la nación de Israel, con los que ya habían sido salvados de Faraón y de la esclavitud de Egipto. Hizo un pacto con ellos y les dijo: si ustedes guardan mi pacto, ¿no?,
y ponen atención a mis palabras y guardan mi pacto, entonces yo seré el Dios de ustedes. Entonces yo los tomaré como mi pueblo sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces yo los llevaré a la tierra prometida, a la tierra que juré a sus padres, que la daría a ustedes. Y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, ustedes me van a servir y van a ser gente santa. Gente santa. La santidad es obedecer los mandamientos de Dios. No se puede ser santo si no se obedece los mandamientos de Dios, los mandamientos y estatutos que el Señor estableció. E Israel aceptó ese pacto, ese trato con Dios, e hicieron ese pacto para poder continuar y llegar a la tierra prometida. Exactamente lo mismo sucede con la iglesia. Nosotros tenemos también que hacer o celebrar un nuevo pacto. No basta con haber recibido a Jesús como Salvador. No basta con que Jesús nos haya sacado del mundo y ahora seamos ya cristianos, evangélicos y estemos en una iglesia. Tenemos que celebrar un pacto con Dios, un trato con Dios, un pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, y poder ser santos para poder entrar a nuestra tierra prometida, que ahora es la tierra, el planeta entero, el reino de los cielos. Ese es nuestra tierra prometida para la iglesia. Entonces, salvación y entrada al reino de los cielos son dos conceptos completamente diferentes. Por favor, sepárelos, porque si usted los une va a encontrar contradicción en la Biblia. La Biblia cada vez que habla de salvación te habla que es por gracia, pero cada vez que te habla del reino de los cielos te habla de que hay que obedecer. Por ejemplo, que la Biblia, Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces habla de que todo es por gracia, no es por obras. La salvación. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos salvó. Porque un muerto no puede pedir auxilio, no puede hacer nada por sí mismo. Estábamos muertos, nos dio vida. Entonces por gracia nos dio vida, por gracia nos salvó. Pero dice que Él nos salvó, no por obras para que nadie se gloríe, porque fuimos creados, porque somos creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Jesucristo nos salvó, Dios nos salvó por gracia. Pero luego Jesucristo dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego Jesucristo dice, porque os digo que si vuestra justicia, si vuestra obediencia, si vuestra santidad no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, por un lado se nos dice que la salvación es por gracia, y por otro lado se nos dice que la entrada al reino de los cielos es por obediencia, por santidad. Si usted une estos dos conceptos como sinónimos, entonces la Biblia se contradice, no hay forma de entenderla. Pero si usted la separa, y no porque a mí se me antoja, sino porque tenemos Biblia para decir y enseñar eso, pues si usted la separa, tomando como figura y sombra la nación de Israel, separa la salvación, la salida del mundo de Egipto, con la entrada a la tierra de Canaán, con la entrada al reino de los cielos, entonces usted puede entender. Porque los hijos de Israel no entraron todos a la tierra prometida, porque justamente ellos violaron el pacto, no cumplieron el pacto, no obedecieron los mandamientos de Dios, no fueron santos. Entonces Dios los consumió en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces, lea toda la Biblia, porque es que si no leemos todo, no podemos entender, no podemos ver el panorama general y entender la escritura, la palabra de Dios. No la podemos trazar bien, no la podemos predicar bien, no la podemos entender bien. Entonces leamos toda la Biblia, porque allí usted se da cuenta que salvación y reino de los cielos son dos conceptos diferentes, que la una cosa es por gracia y la otra cosa es por obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Hemos entendido de que hay dos pactos. Dios hizo un primer pacto con la nación de Israel,
Antes de eso, la Biblia, Jesucristo dice que tenemos que ser santos y perfectos como nuestro Padre que está en los cielos para poder entrar en el reino de los cielos. Que si no, no vamos a entrar. Que solamente, que sin santidad nadie verá al Señor. Esto repite la Escritura por un y otro lado. El problema es que todos nosotros hemos creído y nos han enseñado y hemos enseñado que nadie es perfecto. Que nadie es perfecto. Y que vamos a entrar al cielo siendo imperfectos. Porque nadie es perfecto. Que por eso Jesús murió en la cruz, para que podamos entrar al cielo, porque no podemos ser perfectos. Entonces, claro, como no podemos ser perfectos, entonces comenzamos a tolerar el pecado. Comenzamos a consentir el pecado. Claro que de labios decimos que no hay que pecar, que hay que obedecer a Dios, pero ya sabiendo que vas a entrar al cielo sin ser santo, entonces pues todo el mundo se da sus licencias y comienza a practicar el pecado. Pierde el temor de Dios y no practica la obediencia y la santidad que Dios exige y que Dios pide para que podamos entrar en el reino de los cielos. Como decíamos, Jesucristo dijo que en la ley de Moisés, en el antiguo pacto, se dijo que no mates y que si matas eres culpable de juicio. Pero Jesús dijo, yo voy más allá que eso. Para mí, el que se enoja con tan solamente enojarse contra su hermano, ofenderle, insultarle, calumniarle, qué sé yo, pues ya es culpable de juicio. Y si le dice, si le insulta y le dice necio, pues ya es culpable ante el concilio. Y si le dice fatuo, o va más allá todavía, insiste, pues está expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, de que le ofendiste, de que está resentido, de que está herido por lo que hiciste, por lo que le dijiste, pues deja allí tu ofrenda. No la quiero, dijo Dios. Anda primero y reconcíliate con tu hermano. Y después ven y presenta tu ofrenda. O sea, Dios no quiere nada si es que no somos perfectos. Si es que simplemente hemos insultado a alguien y hemos herido a alguien intencionalmente. Pues no te acerques a mí, dice Dios. Deja allí tu ofrenda. Primero anda y arréglate con tu adversario. Y luego ven y preséntame tu ofrenda. Ponte de acuerdo con la persona que diste pronto, no mañana ni pasado, pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, mire, esta es la perfección que Dios pide. No solamente que no matemos, sino que ni siquiera iramos. Y si es que ya hemos herido, pues vayamos y pidamos perdón lo más pronto posible. Además dijo que en el antiguo pacto se dijo que no cometamos adulterio. Pues se entendía que adulterio era no acostarse con la mujer que no nos pertenece, o viceversa. Pero Jesús dijo, yo voy más allá de eso. Para mí no solamente es que no hay que acostarse con una mujer ajena, para mí es adulterio cualquier persona que codicia con sus ojos a una mujer. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, esto, escúchenme, esto, ¿quién lo puede poner en práctica? Humanamente hablando. Por eso que hemos dicho, no, es que nadie es perfecto. Pero Jesús dijo que teníamos que ser perfectos. Los fariseos no se acostaban con nadie, pero tenían los ojos cargados de adulterio. Y Jesús dijo que nuestra justicia, nuestra santidad tiene que ser mayor que la de ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, no podemos, yo lo que digo es, no tratemos de buscarle la quinta pata al gato, no tratemos de forzar interpretaciones. Esto es lo que Jesús dice y así está escrito y así se nos va a juzgar. Usted y yo tenemos que ser santos también por adentro. Tenemos que alcanzar la perfección, ser mejor que los escribas y fariseos, alcanzar la perfección interna, no codiciando, siendo santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo y perfecto. Así es como Dios demanda y exige. Pero también decía Pablo, y lo hemos visto, también decía Pablo que hay un problema enorme, porque nosotros queremos hacer lo que Dios manda, lo que Dios dice. El problema es que no lo podemos hacer. Pablo decía, porque no entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, lo que aborrezco, eso hago. Es así, nosotros queremos hacer lo bueno, pero lamentablemente
hay una fuerza dentro de nosotros que nos lleva a hacer lo malo, en contra de lo bueno que queremos hacer. En nosotros está el deseo de querer hacer lo bueno, pero también están los instintos para hacer lo malo. Y si lo que no quiero esto hago, dice, apruebo que la ley de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, nosotros tenemos una naturaleza en este cuerpo, en nuestros ojos, en nuestra lengua, en nuestras manos, en nuestro sexo. Tenemos una naturaleza caída, queremos hacer lo malo, eso quiere hacer lo malo. Pero también tenemos en nuestra mente la ley de Dios y queremos hacer lo que Dios quiere y lo que Dios manda. Pero chocamos contra los deseos que están en nuestra carne. Y escúcheme, humanamente hablando, los deseos de la carne son más fuertes que los deseos de tu mente. Por eso es que terminas haciendo lo que no quieres y no puedes hacer lo que sí quieres hacer. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Sabe quién nos libra? Jesucristo. Porque si somos librados de los instintos y deseos que están en nuestra carne, entonces somos perfectos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que dice la ley que está escrita en nuestra mente, la ley de Dios. Jesucristo es quien nos libra. Entonces, poniendo en limpio lo que estamos hablando, hay que leer toda la Biblia. No me saque, hay gente que no lee la Biblia y se agarra un versículo y por ahí quiere pelear y debatir. Y se sale de contexto bíblico. Hay que leer toda la Biblia para tener un panorama general de la Biblia, de manera que no contraigamos lo que dice la Escritura en otra parte. Hay que leer toda la Escritura. 2. Hay que separar lo que es salvación con lo que es la entrada al reino de los cielos. Así como en Israel, no todos los que fueron salvados de Egipto entraron a la tierra prometida, igual es con la iglesia, no todos los que son salvados del mundo van a entrar al reino de los cielos. Pues Dios nos salvó por gracia y ahora que somos salvos, Él nos exige un pacto, un nuevo pacto con Él, un pacto de santidad, de servicio a Dios y de santidad. Si cumplimos con este pacto, siendo santos y perfectos, pues entraremos en el reino de los cielos. De lo contrario, no entraremos. Pero nos encontramos con una triste realidad de que nosotros no podemos por nosotros mismos ser perfectos ni santos. No está en ti, en tu carne, en tus fuerzas, poder ser perfecto y santo. No lo puedes. Porque te domina una ley que está en tus miembros y te lleva cautivo, te esclaviza al pecado que está en tus miembros. Aunque tengas las buenas intenciones, no puedes ser perfecto. Simplemente no se puede. ¿Quién sin haber entendido el nuevo pacto puede no codiciar la mujer ajena? Nadie. Casi todos caemos en aquello. Casi todos caemos en el problema de la lengua. Se nos va. Sabemos que no hay que chismear, pero chismeamos, criticamos, exageramos, calumniamos. ¿Por qué razón? Porque es una maldad que está dentro, una naturaleza que está en nuestros miembros y que nos impide hacer la voluntad de Dios. Ahora, esta es la realidad de una persona. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya hecho el nuevo pacto. Siempre predicamos que en Jesucristo heredamos la vida eterna, y eso es correcto. Pero hay que explicarlo, hay que desmenuzar esto. Porque si solamente decimos que en Jesucristo entramos a la vida eterna, eso siendo cierto no es suficiente como para, ese entendimiento no es suficiente como para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Porque tanta gente que dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo y que dice que va a entrar al reino de los cielos, está viviendo, como decíamos, en adulterio, fornicación, en chismes, en resentimientos que no perdona y un poco de cosas más. Entonces está engañado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si es que no somos santos, si no somos perfectos como nuestro Padre, no entraremos al reino de los cielos. Si es que nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaremos el reino de Dios. Recuerde que salvación, que hacerse evangélico es una cosa y entrar al reino de los cielos es otra cosa, muy diferente. Entonces, nosotros necesitamos entender que
Tenemos que ser santos para entrar al reino de los cielos, pero también entender que por nosotros mismos no podemos ser santos ni perfectos, que necesitamos a Jesucristo. Pero hay que entender qué es tener a Jesucristo, porque solamente tenerlo como una religión no nos sirve. Tenemos que tenerlo de veras, como la Biblia lo enseña, y eso es lo que estamos enseñando. Dios estableció un nuevo pacto. Jesucristo habló de que en su sangre celebrábamos el nuevo pacto, un pacto de santidad. En algún culto hicimos un cuadro comparativo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque si hablamos de nuevo es que hubo otro viejo antes. Entonces el viejo, el antiguo pacto es el que Dios celebró con la nación de Israel allá en el desierto, pero ese pacto es tipo, figura y sombra del nuevo pacto. Entendiendo el viejo podemos entender bien el nuevo, ¿no? Para que usted pueda acogerse al nuevo pacto y pueda ser santo y perfecto, porque sin este pacto usted no puede ser santo ni perfecto, y por lo tanto no va a entrar al reino de los cielos. Así que es de vida o muerte el hecho de que usted entienda y acepte el nuevo pacto en Cristo Jesús. En este cuadro comparativo decíamos lo siguiente, que el antiguo pacto era tipo, figura y sombra del nuevo pacto. Era un pacto temporal, quiere decir que solamente era por cierto tiempo, o sea, desde el tiempo de Moisés hasta que Jesucristo venga. Hasta allí tenía que durar ese antiguo pacto. Entonces era un pacto que era tipo, figura y sombra del nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto nuevo y es un pacto verdadero y es un pacto eterno. Este es eterno. No sé, digámoslo. Aunque este nuevo pacto en realidad es más viejo que el antiguo, porque es eterno, y eterno quiere decir que no tiene principio ni fin. Este estuvo siempre desde la eternidad en la mente y el corazón de Dios. Pero se introdujo el antiguo pacto, que le llamamos. Y luego de que acabó ese antiguo pacto, pues vino el nuevo pacto que llamamos, que es el mismo pacto eterno que Dios tenía en su corazón para la iglesia. En segundo lugar, hemos dicho que el antiguo pacto fue celebrado entre Dios y solamente la nación de Israel. Dios no habló con los demás pueblos, sino que es más, le dijo a Israel: vosotros, ustedes, los israelitas, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Así que fue un pacto solamente con la nación de Israel, no con nadie más, no fue con usted ni conmigo, sino con la nación de Israel. Ese fue el pacto que Dios hizo en el desierto. El nuevo pacto es un pacto hecho con la iglesia, y la iglesia es un pueblo compuesto por gente de todo el mundo, de toda tribu, lengua y nación. Por eso es que dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, al planeta entero, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ya no es solamente vosotros los judíos, vosotros los israelitas, sino que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un pacto ya hecho con toda la iglesia y con el mundo entero. Entonces el nuevo pacto es un pacto hecho con la iglesia. Tercero, decíamos que ese pacto que Dios celebró con la nación de Israel era un pacto para que Israel pudiese entrar en la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Que si ellos guardaban ese pacto iban a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. El nuevo pacto es un pacto que Dios hace con la iglesia para que la iglesia pueda entrar al reino de los cielos. Si guardamos el pacto, entramos al reino de los cielos. Si no, no guardamos, como Jesús dijo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, este nuevo pacto es para que la iglesia pueda entrar en el reino de los cielos, la tierra prometida nuestra. Cuarto, en ese antiguo pacto, Israel se comprometió a servir a Dios, a ser sacerdotes de Dios y a ser gente santa. Escúchenme. Se comprometieron a ser sacerdotes. Sacerdotes es uno que sirve a Dios en las cosas de Dios y a ser gente santa. Y santo, en la Biblia, escúchenme, es obedecer los mandamientos de Dios. Quien obedece es santo, quien no obedece no es santo. Así que, así de claro y sencillo es el asunto. Entonces, en este antiguo pacto, Israel se comprometió a servir a Dios en santidad, obedeciendo sus mandamientos. En el nuevo pacto, la iglesia se compromete exactamente a lo mismo. La iglesia también tiene que servir a Dios. Somos siervos de Dios, somos sacerdotes de Dios y somos también gente santa. Hay que servir a Dios en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor.
Así que este es un cuadro comparativo entre los dos pactos. Quinto, Dios en el antiguo pacto se comprometió a ser el Dios de la nación de Israel y a tomarlos como su pueblo. En el antiguo pacto Dios se comprometió a tomar a Israel como su pueblo, la nación de Israel, solamente la nación de Israel como su pueblo, y a ser el Dios de ellos. En el nuevo pacto Dios se compromete a tomarnos también a la iglesia como su pueblo y a ser nuestro Dios, o sea, a cuidarnos, a protegernos y a proveernos. Entonces, esto es lo que Dios se compromete en el nuevo pacto. Sexto, en el antiguo pacto fue celebrado con sangre de animales. Cuando ellos firmaron y pactaron ese pacto, pues ellos lo hicieron en base a un sacrificio de animales, de sangre de toros y de machos cabríos. Así como cuando usted hizo un pacto, qué sé yo, cuando se casó, ¿cómo usted pactó ese matrimonio con esa persona? Pues firmando sobre un papel, delante de un juez, firmando allí un acta de matrimonio, y ahí se casó. Ese es un pacto. Pues Israel firmó con Dios ese pacto, ese antiguo pacto, con sangre de animales, de toros y de machos cabríos. La iglesia ha celebrado su pacto con Dios en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesucristo. Ahí celebramos nuestro pacto. Séptimo, Dios entregó a la nación de Israel su ley, la ley de santidad, la entregó escrita en tablas de piedra, tabla muerta y fría, ¿no? Allí Dios les escribió los mandamientos y se las entregó a la nación de Israel. En el nuevo pacto, Dios escribió y entregó su ley a la iglesia, escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hay una diferencia enorme allí entre lo uno y lo otro. Octavo, en el antiguo pacto, Israel se comprometió a obrar, a obedecer en sus propias fuerzas, en su propia carne, porque tenían la ley escrita en tablas de piedra, afuera, externamente. Y ellos tenían que obedecerla en su carne, en sus fuerzas, tenían que obedecer, cosa que no pudieron hacerlo. En el nuevo pacto, nosotros la iglesia también tenemos que obrar y hacer buenas obras, porque si no hacemos la voluntad de Dios, no heredaremos el reino de los cielos. Tenemos que hacer buenas obras, pero estas obras que hacemos en este pacto de gracia, en el nuevo pacto, son obras fruto de la fe en Jesucristo. Es Dios mismo actuando en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios pone su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, y desde adentro Dios hace que actuemos y andemos en buenas obras, porque para eso fuimos salvados y sacados del mundo. No para seguir en el pecado, sino para ser un pueblo santo. Y por último, el antiguo pacto no podía santificar, no podía quitar el pecado. El antiguo pacto solamente perdonaba el pecado. Cada año el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio. Primeramente por sus propios pecados, para ser perdonado y limpiado, purificado él mismo. Y luego para llevar esa sangre adentro, al lugar santísimo, y regarla en la presencia de Dios sobre el propiciatorio. Y allí Dios consumía esa sangre, si es que Dios aceptaba el sacrificio, y perdonaba al pueblo de todos los pecados que habían cometido. El siguiente año tenían que hacer exactamente lo mismo, porque lo que hacía ese sacrificio solamente era perdonar los pecados que ya se habían cometido. En el nuevo pacto dice que la sangre de Jesús sí quita el pecado. O sea, no solamente que nos perdona los pecados pasados, sino que además quita el pecado de nosotros para que seamos santos, para que seamos perfectos. Esto no me lo invento yo. Yo sé que algunos se escandalizan porque dicen que el hermano Miguel predica que se puede ser perfectos en esta carne. Y eso es imposible, porque hemos escuchado tantas veces que nadie puede ser santo, que ya pensamos que eso es lo que Dios dice. Pero no, si usted lee bien la Biblia dice que nosotros sí podemos vivir sin el pecado, que en este nuevo pacto la sangre de Cristo quita el pecado. Y quitar el pecado no es lo mismo que perdonar el pecado. No es lo mismo que tú mientas y que te perdonen la mentira una y otra vez, a que te quiten y te saquen la mentira de tu corazón, de manera que ya no mientas más. Por un lado, Dios sí nos perdona los pecados que hemos cometido, porque, bueno, venimos del mundo, pero la intención, el deseo, el propósito de Dios, el propósito de este nuevo pacto es que tú seas perfecto,
Que tú no solamente, o sea, que tú ya vengas a Dios ya no para pedir perdón, sino que vengas para adorarlo en santidad, para servirle en santidad. Porque ya Dios habrá quitado el pecado de tu mente y de tu corazón, para que puedas ser santo. El antiguo pacto no quitaba el pecado, solo lo perdonaba. Y lo perdonaba por un año. Pero en el nuevo pacto, la sangre de Cristo quita el pecado para siempre. Porque Jesús, a diferencia del antiguo pacto, Jesús no tiene que morir cada año, sino que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Entendiendo esto, dice el escritor de Hebreos, hermanos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya no estemos dando vueltas en eso una y otra vez. Vamos a la perfección. Porque si no lo hacemos, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es imposible que estos que recaen sean otra vez renovados para arrepentimiento. Como que se pueda crucificar a Jesús otra vez para ellos mismos. Jesús no va a morir otra vez, murió una vez y para siempre. Entonces, no podemos nosotros mantenernos en que somos pecadores. Es más, hermano, nunca más salga de su boca que nadie es perfecto. Diga, yo voy a ser perfecto. Yo estoy buscando la perfección en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que sí podemos ser perfectos. Porque Dios, Jesucristo, no va a pedir una cosa que usted no pueda hacer. Dios no es loco. Si Él nos dice que seamos perfectos es porque sí podemos ser perfectos. Pero ¿cómo podemos ser perfectos? A través del nuevo pacto. A través de Jesucristo, la sangre de Jesús. Todos hemos dicho que recibimos a Jesús y que tenemos a Jesús y que por Jesús entramos al reino de los cielos, pero no entendemos de qué manera es que Jesucristo nos hace entrar al reino de los cielos. No entendemos de qué manera Jesucristo nos hace perfectos. Por eso hay que entender, es debido a muerte entender el nuevo pacto, para que usted pueda ser perfecto y entrar al reino de los cielos. Yo sé que esto, como dice Hebreos, hay mucho que decir y un poco difícil de explicar, porque algunos son tardos para oír, les da pereza, no quieren forzar su mente para entender y comprender estas cosas, no tienen el interés necesario para poder ser santos. En realidad no quieren, da pena decirlo, pero es como que no quisiesen entrar al reino de los cielos y a la vida eterna. Por eso es que si usted quiere entrar al reino de los cielos, por Dios, entienda el nuevo pacto. El nuevo pacto es Jesucristo, y en Él y solamente en Él podemos ser salvos. Ahora, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y hemos leído un pasaje que este mismo autor, después de decir esto, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál verdad? ¿A qué verdad se refiere? Por eso es que yo digo, no saque de contexto la Biblia, lea toda la Biblia. Y si va a hablar de alguna parte del libro de Hebreos, léase de cabo a rabo todo el libro de Hebreos, para que hable de acuerdo al contexto del autor. El libro de Hebreos está escrito con un propósito de explicarnos en qué consiste el nuevo pacto. Esa es la meta, el objetivo que tiene el autor al escribir el libro de Hebreos, que usted y yo entendamos, comprendamos el nuevo pacto y que luego pactemos con Dios en este nuevo pacto. ¿Sabe por qué? Porque sin este nuevo pacto usted no puede entrar al reino de los cielos. Si usted no entiende este nuevo pacto, entonces usted no lo puede aceptar. Y por otro lado, si usted entiende este nuevo pacto y no pacta con Dios para ser santo, para ser perfecto, entonces usted está rechazando el único pacto que le puede a usted llevar a la vida eterna, al reino de los cielos. Porque si pecáremos voluntariamente, porque el que rechaza el nuevo pacto,
voluntariamente, o sea, después de haberlo entendido. Porque una cosa es que la gente no entienda y siga pecando, que es el caso, no sé, del 99% de la iglesia, de la gente que está en las iglesias evangélicas, que no ha entendido el nuevo pacto. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál verdad? La verdad del nuevo pacto. Ese es el tema que está tratando. Eso es lo que está explicando, es la verdad que está enseñando el autor en Hebreos. Pues, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, haber entendido que hay un nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús, en este nuevo pacto, si tú pones toda tu fe en Jesucristo, Dios se compromete a limpiar tu mente de toda obra muerta y de toda conciencia de pecado. Dios se compromete a hacerte santo, porque si Dios limpia tu mente, créeme, tus manos serán santas, tus ojos serán santos. El problema no está en tus manos. Yo sé que así, por un lado está en tus manos, aquí está el pecado, pero si tú limpias tu mente, entonces tus manos serán limpias, tus ojos serán limpios, tu boca será limpia, porque ya tu mente fue limpiada. Porque todo lo sucio que sale por la boca, que sale por las manos, que sale por nuestro cuerpo, toda esa suciedad que sale de adentro, de tu mente y de tu corazón. Pero si Dios limpia la mente y el corazón, entonces lo que sale por tu cuerpo, por tus miembros, es santidad y llegas a ser perfectos. El problema no está en cohibirse externamente, sino en que Dios santifique, purifique y limpie nuestra mente y nuestros corazones. Y Dios lo hace por su Espíritu Santo, poniendo en nuestras mentes su ley y sus mandamientos en nuestros corazones. Entonces, esta es la verdad. Y de esa manera tú puedes ser santo y perfecto. Y ya puedes rechazar el pecado y vivir sin pecado. Sí podemos ser santos y perfectos. Esa es mi consigna, esa es mi proclama, esa es mi verdad, que sí se puede en Cristo Jesús ser perfectos y ser santos. No lo digo yo, lo dice Dios, lo dice la Biblia. Él enseña y dice que sí podemos ser santos y perfectos. Por eso Él estableció este nuevo pacto, para que podamos ser santos y perfectos, para que no solamente estemos siendo perdonados vez tras vez, toda la vida, como sucedía en el antiguo pacto, porque para eso nos quedábamos en el antiguo pacto. Allí todos los años se hacía memoria y se perdonaban los pecados, seguíamos en lo mismo, no había necesidad de que Cristo muera. Pero si Cristo murió, fue justamente para establecer un pacto superior a ese, para que en este pacto no solamente que Dios nos perdone, claro que nos debe perdonar de entrada, pero para que en este pacto podamos ser santos y perfectos, para que nuestra mente y nuestro corazón sean limpiados de toda obra muerta y de toda conciencia de pecado, de manera que podamos servirle a Dios en santidad. Entonces, esta es la verdad. Y si usted rechaza este pacto después de haberlo entendido, porque el que no lo entiende, a él no se le exigirá tanto como aquellos que sí dicen que entienden este nuevo pacto, después de haber recibido el conocimiento de esta verdad. Si lo rechazan, quiere decir que van a seguir pecando, porque no hay forma de no pecar si no estás en este nuevo pacto. Este nuevo pacto es para ser santos. Si tú rechazas esta verdad, este nuevo pacto, entonces estás eligiendo voluntariamente seguir en el pecado. Porque si no estás en el nuevo pacto, pues simplemente tienes que seguir pecando. Es porque quieres seguir pecando. Entonces tú tienes que pactar. Después de haber recibido este conocimiento de la verdad, tú tienes que pactar, tienes que hacer este nuevo pacto con Dios en Jesucristo, para que puedas ser santo y perfecto, y de esta manera puedas entrar al reino de los cielos. No hay otra manera. Hermanos, yo sé que para algunos suena demasiado, ¿qué le digo? Demasiado sublime, demasiado grande esta verdad como para que sea cierta. El hecho de que sí podemos ser santos y perfectos en Cristo Jesús. Pero le repito una y mil veces, por Dios, antes de discutirme, antes de cuestionarme, lea una y mil veces el libro de Hebreos y lea toda la Biblia, y usted va a encontrar que lo que estoy diciendo es Biblia purita. Entonces, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, haber recibido el conocimiento de que hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, pacto en el cual Dios limpia tu mente y tu corazón y te hace perfecto,
pacto en el cual Dios quita, arranca de tu vida el pecado para que seas santo y perfecto, si tú rechazas esta verdad, si tú decides rechazarla, quiere decir que voluntariamente decides continuar en la práctica del pecado, porque no hay otra forma en que tú puedas dejar de pecar, solamente es en el sacrificio de Jesús, en este nuevo pacto. Entonces ya no queda otra forma en que tú puedas ser salvo. No queda otro camino en el que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Porque solamente bajo el nuevo pacto tú puedes ser santo y perfecto y entrar a la presencia de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ya no queda otra forma, otra manera en que tú puedas entrar al reino de los cielos. Porque no hay otra forma en que tu pecado pueda ser quitado de tu mente y de tu corazón. No hay otra forma en que puedas ser santo y perfecto. Entonces, ¿qué te queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor que devorar a los adversarios. Hermanos, una vez que has recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de que hay este nuevo pacto y que está a tu alcance, que está en tus manos, una vez que tú has entendido esto, solamente te queda una opción. Bueno, en realidad hay dos opciones, pero solamente hay una opción válida para ti, que es pactar con Dios en Cristo Jesús. Es entregar tu vida al Señor Jesucristo, pero además hacer este pacto entendiéndolo y comprometiéndote con Él en este pacto en Cristo Jesús. Solamente esa opción, porque si no tomas esta opción, entonces lo que te queda es una horrenda expectación de juicio y de condenación. Si el que violaba la ley de Moisés, el que pecaba violando los mandamientos de Moisés, tenía que morir irremediablemente. Bastaba con que 2 o 3 personas testifiquen y lo mataban, moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que después de haber recibido el conocimiento de la verdad de este nuevo pacto, lo rechaza y decide seguir pecando voluntariamente? Porque si recibiste el conocimiento de esta verdad, eres un privilegiado. Dios te está extendiendo la invitación al reino de los cielos en Cristo Jesús. Pero si rechazas, estás rechazando la sangre de su Hijo. Estás pisoteando a Jesucristo, al Hijo de Dios, y teniendo por inmunda, no valorando la sangre y el sacrificio que Jesús hizo para podernos llevar a este nuevo pacto y que podamos tener vida eterna. Estás pisoteándola. Dice, ¿y qué más? Y estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Estamos humillando, estamos despreciando el Espíritu de gracia. Y conocemos, dice el escritor, y conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ponga atención a esto. Dios ha hecho un sacrificio inimaginable, inexplicable, al dar la vida de su único Hijo en esa cruz del Calvario, para poder hacer este nuevo pacto con nosotros, para que podamos ser santos y entrar al reino de los cielos. Pero si nosotros menospreciamos ese sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo y pisoteamos a la sangre de su Hijo, pues Dios se convierte en nuestro enemigo. Él dijo, pues yo daré el pago, porque quiere decir que tú eliges voluntariamente seguir pecando. Es que no hay forma de dejar de pecar si no estás en el nuevo pacto. Pero si rechazas el nuevo pacto, pues tienes que seguir pecando, te toca seguir pecando porque no hay más. Entonces estás menospreciando, despreciando, rechazando la sangre de Jesús, el pacto, el nuevo pacto en la cual fuiste santificado, y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Ya no te queda más sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que devorar a los adversarios. Es que póngame atención, para los seres humanos no hay sino solamente 2 destinos después de la muerte: o te vas al reino de los cielos o te vas a la condenación eterna al infierno. No hay un lugar neutral. Porque alguien dirá, bueno, yo no quiero ir al cielo, pero tampoco quiero ir al infierno, yo quiero quedarme en el purgatorio. Por ahí se inventaron un lugar intermedio. Pero eso es un cuento chino, eso no está en la Biblia. O vamos al cielo o vamos al infierno, es una de dos. Si aceptas esta verdad del nuevo pacto y pactas con Dios en Jesucristo, entonces tú tienes vida eterna, eres perfeccionado. Pero si rechazas esta verdad, este nuevo pacto,
pues simplemente te queda una horrenda expectación de juicio. Es al infierno. No hay otra forma de decirlo. Y nadie se queje de que Dios no ama. Porque hay gente que dice que Dios es amor. Y algunos piensan que Dios es como los hombres. Ya hemos dicho esto. Nosotros los hombres, los humanos, ponemos por encima el amor de Dios antes que la santidad. Y hacemos eso porque nosotros los humanos somos así. Para nosotros es mayor el amor que la obediencia, que la justicia. Nosotros a la persona que amamos le perdonamos lo que sea. Pero Dios a la persona que ama lo santifica, que es muy diferente. Dios es 3 veces santo. En ninguna parte en la Biblia dice que Dios es 3 veces amor. Sí dice que Dios es amor, pero no dice que Dios es 3 veces amor. Pero sí dice que Dios es 3 veces santo. Y sí dice que nadie verá al Señor sin santidad. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? En que Él dio la vida de su Hijo para que tú y yo podamos ser santos a través de este nuevo pacto. Entonces, no te quejes de que Dios no tiene amor. Claro que Dios tiene amor. ¿Dónde hay más amor que el que uno ponga la vida de su propio Hijo por unos pecadores? Eso hizo Dios. Pero Dios no puede tolerar el pecado. Y justamente porque no puede tolerar el pecado, es que Dios dio la vida, la sangre de su propio Hijo, para que tú y yo podamos ser perfeccionados, para que podamos ser santos. Y de esa manera podamos estar con Él, porque Él nos ama y quiere que estemos con Él por la eternidad. Pero en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que no creas que Dios es como nosotros, que por amor nos perdona todas las vivezas y todas las cosas malas que hacemos. Una mujer puede perdonar a su marido porque lo ama y le puede perdonar 10, 20 veces que le ponga los cachos y los cuernos. Una mujer puede hacer eso, los humanos hacemos eso, pero Dios no hace eso. Dios dio la vida de su Hijo para que nosotros dejemos de practicar el pecado y podamos ser santos, porque Dios es santo, 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 y sin santidad nadie verá al Señor. Así que el amor de Dios está en Jesucristo al morir en la cruz para que tú puedas ser santo y perfecto. Yo quiero desafiar a la iglesia, a los hermanos, propongámonos a ser santos y perfectos. Saquemos de nuestro lenguaje esa frase de que nadie es perfecto, de que nadie es santo, que por eso Jesús murió en la cruz, para que podamos entrar con pecado y todo al reino de los cielos. Y eso no es así, eso es incorrecto. Jesús murió en la cruz, sí, para perdonar tus pecados, pero también murió en la cruz para crucificar tu viejo hombre, la carne. Por eso es que Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo nos libra de este cuerpo de muerte, este cuerpo viciado del pecado. ¿Cómo nos libra? Crucificándolo, matándolo en la cruz. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. De manera que nuestros miembros que antes servían para la inmundicia, ahora sirvan para la justicia. Nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, ahora ya comiencen a servir para hacer la voluntad de Dios, para la justicia de Dios. Así que Jesucristo, Dios nos ama en Jesucristo, pero Jesucristo murió y el amor de Dios está en que Él nos hace santos y perfectos a través de este nuevo pacto. En el próximo culto vamos a pactar. Ya hemos entendido, para cerrar, vamos a pactar. Mire, ya hemos entendido de que salvación y entrada al reino de los cielos son 2 eventos diferentes. Que tú no solamente te debes contentar con ser salvo, con estar en la iglesia, que ahora tú tienes que guardar el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ya hemos entendido que nosotros, por nuestras propias fuerzas, con nuestros ayunos y oraciones de madrugada y leyendo 20 capítulos diarios, no podemos vencer el pecado. El pecado está en nuestros miembros, no lo podemos vencer. Que la única forma en que podemos vencer el pecado es pactando con Dios en la sangre de Jesucristo, celebrando este nuevo pacto con Él. Que en este nuevo pacto, Dios se compromete a hacernos santos. Que Él pone su justicia en nosotros, pero que nosotros ponemos toda nuestra fe en Jesucristo. Y esto todavía no lo hemos entendido bien y lo estamos explicando. La iglesia recibe un Jesús, pero un Jesús de religión. Dice que cree en Jesús, pero no ha entendido el nuevo pacto.
Y es por eso que a pesar de que dice que recibió a Jesús, todavía sigue practicando el pecado. Y sigue como el hombre que describe Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, haciendo lo que no quiere y no haciendo lo que sí quiere hacer, sabiendo lo que es bueno y queriendo hacerlo, pero no pudiendo hacerlo, y no queriendo hacer lo que es malo porque sabe que es malo, pero lo sigue haciendo porque hay una ley en sus miembros que le lleva cautivo al pecado que está en sus miembros. Pues hay mucha gente que está así en las iglesias. ¿Por qué? Porque no ha entendido todavía el nuevo pacto. Por eso es que entender el nuevo pacto y pactar con él es de vida o muerte. Así que una cosa es salir o ser salvo, otra cosa es entrar al reino de los cielos. Pero para entrar en el reino de los cielos tú tienes que pactar con Dios a través de Jesucristo en la cruz, el del Calvario. En este nuevo pacto dice la Escritura que tu parte, nuestra parte, solamente es creer en Jesucristo, poner en Él nuestra confianza, nuestra fe. Y luego de eso, pedirle a Dios, exigirle a Dios, no que nos perdone, sino exigirle a Dios que nos santifique, que limpie nuestra mente y nuestra conciencia de pecado, que nos haga santos y perfectos, porque esa es la parte que a Dios le toca cumplir en este nuevo pacto. Es algo que Él hace. Lo nuestro es poner toda nuestra confianza en Jesucristo, pero al mismo tiempo desear hasta con la última molécula que está en tu cuerpo, desear la santidad, desear la perfección y buscarla. Una vez que tú deseas todo esto, entonces tú vas delante de Dios y le dices: Señor, yo pacté contigo en este nuevo pacto y yo he puesto toda mi fe en Jesucristo. Yo reconozco que por mí mismo no puedo cumplir tu ley, no puedo ser santo ni perfecto, y yo reconozco eso, pero yo pacté contigo que si yo pongo toda mi fe en Jesucristo y vengo a ti en el nombre de Jesús, no con ayunos, ni con oraciones, ni con esfuerzos propios, vengo a ti en el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús, y te pido, entre comillas, te exijo, Señor, que tú limpias mi mente. Y lo haces con ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas, lo haces a Dios. Y cuando Dios vea esa fe en ti, que está puesta totalmente en Jesucristo, en la sangre de Jesús, entonces Él va a comenzar a limpiar tu mente y tu corazón y te hará perfecto. Sí se puede ser perfecto, aleluya. Sí se puede ser perfectos, es lo que la Escritura dice. Entonces Dios te irá haciendo perfecto y tú podrás entrar al reino de los cielos. Porque si seguimos siendo como los escribas y fariseos, solamente santos por afuera, pero llenos de adulterio, de fornicación, de chismes, de resentimientos por adentro, entonces tú no vas a heredar el reino de los cielos. Tienes que ser perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto, si es que quieres entrar en el reino de los cielos. Y para eso está este nuevo pacto. Y por último, hemos entendido que que después de haber entendido esto, después de haber sabido, conocido que hay este nuevo pacto y que está en tus manos, que está a tu alcance, si tú después de haberlo escuchado, después de haberlo entendido, porque algunos no lo han entendido sino hasta ahora, pero si después de haberlo entendido lo rechazas, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay perdón, ya no hay forma en que tú puedas ir al reino de los cielos. Es que no hay otra forma en que tus pecados puedan ser quitados de ti. No hay otra forma, solamente bajo el nuevo pacto. Entonces, lo único que te queda es ir al infierno eterno, a la condenación eterna. Así que, después de haber entendido la verdad, la única cosa que te queda es pactar con Dios. Pactar con Dios. La otra opción es irte al infierno. Pero entre estas dos opciones, ¿cuál vas a elegir? Pactar con Dios para poder ir al reino de los cielos. No hay de otra. No hay de otra. Ahora, ¿cómo pactamos con Dios? Bueno, la gente dice: cuando recibí a Jesús como Salvador, yo hice una oración. La oración del pecador estuvo bien para recibir a Jesús como Salvador, para salir de Egipto, para salir del mundo. Pero para entrar al reino de los cielos no se trata de una oración del pecador, se trata de un pacto. Tienes que pactar con Él. Así que, Dios mediante, con jubileo, y la gente que tiene a bien seguir con nosotros en este estudio de la Biblia, pues en el próximo culto voy a presentarles a ustedes una propuesta, de un acta, ¿no?, de cómo celebrar este pacto con Dios, tomando en cuenta todos estos elementos.
Esto es simbólico, pero muy importante para aclarar en nuestra mente lo que es el nuevo pacto. Así que voy a hacer un escrito, estoy haciendo, lo tengo casi hecho, un escrito en el cual estoy plasmando este nuevo pacto. Así como cuando usted va a la notaría a celebrar un pacto, un contrato, ahí se escribe, se redacta un pacto considerando tal cosa, pues fulano y fulana se comprometen a firmar el presente acta, ¿no?, al tenor de las siguientes cláusulas. Vamos a hacer algo parecido, porque esto es un pacto. Es un pacto, es un trato entre dos partes, entre Dios y la iglesia, entre Dios y tú. Entonces vamos a hablar sobre eso y vamos a pactar simbólicamente, con un papelito, pero vamos a pactar, que nos va a ayudar para entender, porque esto es espiritual, pero nos ayuda a hacerlo de esta manera. El Señor una vez más nos bendiga y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No estoy para debatir, estoy para predicar lo que creo que el Señor me muestra y me enseña. Y lo hago con toda la valentía y con todo el denuedo que se requiere, porque me he propuesto decir lo que Dios quiere que diga. Piensen lo que piensen, digan lo que diga y cueste lo que me cueste. Estoy aquí para hablar la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias una vez más por este tiempo. Espíritu Santo, tú eres el maestro, el único que enseña. Como siempre digo, yo solamente soy una voz que clama, que grita. Una voz que a veces hasta se enreda cuando enseña, cuando predica. Porque es verdad, para mí, aunque tengo mucho que decir sobre esto, a veces me cuesta decirlo. Porque si hay un pueblo, Señor, que todavía oye pesadamente y que no tiene el suficiente interés y que no han leído la Biblia lo necesario para entender, Dios mío, tus misterios, tu palabra. Espíritu Santo, a ti la gloria, la honra y el honor. Y yo te pido que hagas el milagro, que a pesar de mis enredos, a pesar de mi torpeza, como siempre digo, a pesar de eso, tú ilumines las mentes y los corazones de aquellos que están ordenados para esta palabra y para la vida y la salvación, que están ordenados para ser perfectos, santos y perfectos a través de este nuevo pacto, hecho única y exclusivamente en el sacrificio y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pacto infinitamente superior al pacto que celebraste con Israel. Pacto que ha sido hecho solamente por la fe en la sangre y el sacrificio de Jesús. Pacto en el que tú te comprometes a limpiar nuestra mente de obras muertas y de conciencia de pecado, de manera que podamos ser perfectos y santos y servirte en santidad, de manera de que podamos heredar la vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros rechazamos desde ahora en adelante, desechamos la frase nadie es perfecto. Los santos sí son perfectos, los que están en el nuevo pacto sí pueden ser perfectos, y yo soy uno de ellos. Y Jubileo es una iglesia de santidad. Jubileo es una iglesia del nuevo pacto, es una iglesia que ha conocido la verdad del nuevo pacto, la verdad de que sí se puede ser santos y perfectos a través de este nuevo pacto realizado en la sangre de Jesucristo. Y nosotros no hemos rechazado, nosotros hemos elegido, hemos escogido ser santos, la vida eterna. Nosotros no rechazamos esta verdad. Nosotros, Dios mío, hemos escogido ser santos y perfectos para heredar la vida eterna. Gracias, Papito Dios, porque tú nos enseñas y nos muestras todo esto. En el nombre de Jesús, yo te ruego que ilumines, que abras la mente y los corazones de todos aquellos que están ordenados para esta palabra, para la vida eterna y la salvación, para todos que están ordenados para este nuevo pacto, Señor. Dios, si hay un pecado imperdonable, es el rechazar esta verdad, este nuevo pacto. El pecado imperdonable es rechazar la iluminación, la revelación de este nuevo pacto.
Porque sin este pacto no hay forma de ser perfectos y no hay forma entonces de ir al reino de los cielos. Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor que los va a devorar. Y horrenda cosa, dice tu palabra, es caer en manos del Dios vivo. Así que Dios, líbranos. Mejor dicho, lejos de nosotros sea, Dios mío, pues el rechazar esta verdad. Ya la estamos conociendo, ya la estamos entendiendo, ya estamos recibiendo el conocimiento de esta verdad y ahora solamente nos queda aceptarla, Señor. Y yo sé que ya muchísimos cristianos la han recibido, han aceptado y están viviendo bajo este nuevo pacto y están viviendo una vida de santidad. Pero hay muchos que no lo han hecho y les vamos a ayudar, Dios, por la gracia tuya y con toda la modestia del mundo. Yo lo presento, Dios mío, a la iglesia para aquellos que quieren, Dios. Lo presento para que cada uno de ellos pueda de una forma más consciente firmar, sellar este pacto contigo, porque todo pacto tiene algunos elementos que son indispensables. Contiene las partes que se comprometen, contienen una fecha, contienen un lugar donde se celebra ese pacto y contienen cláusulas que comprenden ese pacto. Y eso pues lo vamos a ver en el próximo estudio. Gracias, papito Dios. La honra y la gloria es para ti. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.